More than
Himno número 128, cristianos todos a prepararse. Cristianos todos a prepararse, gozo vuestro Señor, llénate en la lámpara siempre. Que nos dará. Y esta noche, ¿no? La última noche del seminario. Ayer los hermanos vinieron muy poco, ¿verdad? Y espero que cada uno de ustedes hoy hubiera invitado, ¿no? A su familia y sus conocidos también, ¿no? Y de verdad yo estoy muy feliz, ¿no? Porque poco a poco mi familia está recibiendo la salvación. Entonces esta noche también vamos a cantar otra alabanza. Dios mío, mi dedo, no sé, no puedo sacar las alabanzas. 222 vamos a cantar. Qué gran Dios, maravilloso es. Maravilloso es, vamos a cantar 222. Por favor, usted me acompañe ya para que no se pierda la alabanza. 222. Maravilloso es, 222. No hay. Entonces otra alabanza. Vamos a cantar el himno número 20 vamos a cantar. Cuán grande es. Himno número 20. Himno número 20. Himno número 20, cuán grande es Él. Himno número 20, vamos a cantar todos. Y los hermanos mientras van llegando pueden acomodarse adelante, por favor. Himno número 20, cuán grande es Él. Vamos a cantar otra alabanza entonces.
477, himno número 477. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde inundando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser y en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio y en el fondo del alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá. Mientras miro los años pasar, paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser y en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ve, sola y débil tu senda al seguir, haz de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser y en sus ondas de amor celestial. Sí, muchas gracias, ¿no? Y hasta aquí vamos a alabar. Bien, buenas noches, hermanos, hermanas, buenas noches. Y también saludando al pastor expositor, buenas noches, pastor. Y vamos a continuar esta noche también. Dios una vez más nos permite segunda noche de seminario bíblico. ¿Cómo están todos ustedes? Ahora también preparados para seguir recibiendo el mensaje de Dios. Amén. Sí, bien, para continuar vamos a invitar, esta noche también nos va a bendecir, nos va a acercar con Dios por medio de la oración. Para esto voy a invitar al evangelista Adán Paco, que dirige la Iglesia Buenas Nuevas en Caranavi. Adelante, evangelista. Sí. Buenas noches, vamos a orar al Señor. Y Padre Dios, te agradecemos y usted nos bendice a través del seminario bíblico, a través de su siervo, el pastor Cho, quien desde Corea puede visitarnos aquí a Bolivia. Padre, es la segunda noche que nos permites el gran seminario bíblico.
y es algo tan importante para nuestra vida, su palabra. Nosotros vivíamos muertos en el pecado, arrastrados por la vanidad de este mundo. Aún nosotros, por nuestra fuerza, nuestra capacidad, hemos intentado buscar diferentes salidas, métodos, pero ninguno de ellos pudo librarnos. Hasta cuando tú nos permites escuchar acerca de Romanos 3:24, siendo justificado gratuitamente por tu gracia. Verdaderamente nosotros, a través de la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, podemos únicamente ser libres del pecado. Satanás nos condena a través de los pensamientos, a través de nuestra justicia, hace que vivamos una vida llena de condenación, una vida amarga. Mas tú, a través de la palabra, estableces la esperanza en nuestras vidas. Bendiga, Padre, a cada uno de los hermanos, los presentes, invitados. Bendiga, Señor, la iglesia, vida abundante, Señor, el apóstol Freddy. Usted encamine y bendiga, Señor, su vida. A través del Evangelio, permítanos llegar hasta los confines de la tierra, Señor, llevando esta preciosa palabra de salvación. Esta noche también, una vez más, permítanos un corazón abierto y de esta manera la palabra pueda fluir en nuestros corazones. Padre amado, te alabamos, te glorificamos. Encomendamos en tus manos nuestras vidas. Encomendamos en tus manos nuestro país, nuestra ciudad. Y de esta manera dejamos, Señor, en tus manos este seminario bíblico, esperando que tú mismo puedas manifestarte, Señor, en cada uno de nosotros. Así te lo pedimos, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Sí, muchas gracias. Dios también pueda bendecirnos, nos pueda derramar de su gracia esta noche para poder recibir también el corazón, especialmente la salvación, que es muy importante para nuestras vidas. Amén, hermanos. Bien, esta noche también queremos continuar. Vamos a ver un video documental de cómo Dios está trabajando a nivel mundial por medio de CLF, quiere decir Congreso de Líderes Cristianos. Y en año 2017 empezó en Estados Unidos. Vamos a ver mejor el video. Adelante, por favor. La eterna redención que se ha cumplido por la sangre que Jesucristo ha derramado sobre la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la precisa creencia y verdadera salvación es la función de un pastor. Sin embargo, el cristianismo se está corrompiendo a un evangelio equivocado. Muchos pastores sienten la necesidad de una reforma. En medio de ello se ha unido las voces de los pastores que desean regresar a la creencia correcta y al verdadero evangelio. La eterna redención que se ha cumplido por la sangre que Jesucristo ha derramado sobre la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la precisa creencia y verdadera salvación es la función de un pastor. Sin embargo, el cristianismo se está corrompiendo a un evangelio equivocado. Muchos pastores sienten la necesidad de una reforma. En medio de ello se ha unido las voces de los pastores que desean regresar a la creencia correcta y al verdadero evangelio enfocado solamente en la Biblia. Así, junto con el presidente de CLF, el pastor Yonguk Park de la Iglesia La Misión Buenas Nuevas de Nueva York, el representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de religión de Zambia, Gofrida Sumaili, y otros pastores con gran influencia religiosa en sus países, se ha creado el Congreso de Líderes Cristianos CLF.
En marzo del 2017 se ha celebrado la primera conferencia de líderes cristianos en Nueva York. Ha sido el primer evento en donde oficialmente se ha manifestado el nombre de la Fraternidad de Líderes Cristianos CLF. En dicho evento han participado 750 pastores de 47 países, siendo la piedra angular del CLF que se realiza en los respectivos países en la actualidad. La clase del Evangelio, las academias, el simposio y sobre todo la conferencia principal impartida por el pastor Oxupar. Especialmente la conferencia del pastor Oxupar ha estado conformada por el Evangelio preciso y el testimonio de más de 50 años en donde ha experimentado el poder de Dios. De tal manera ha expuesto a los pastores el criterio de la verdadera vida espiritual y el ministerio correcto. Washed away our sins perfectly. And soon to testify that our sins are forgiven, He resurrected. We should not believe our own thoughts, but believe the word of God. Así comenzó la reunión de los líderes cristianos, pasando fronteras de país a país, de continente a continente, empezando a abrirse a grande y pequeña escala en todos los continentes, América, Asia, Europa, África, Oceanía y otros. En octubre del 2017 se realizó el primer CLF Asia, en el cual participaron 1.150 pastores representantes de 17 países de Asia. La cultura confuciana, que toma más importancia a la cortesía o el cristianismo basado en cada filosofía que ha aceptado el estilo social oriental. Sin embargo, en este evento cada líder ha dejado a un lado su pensamiento y se ha enfocado solo en la Biblia para establecer el sistema de fe y la definición del ministerio. En marzo del 2018 en Nueva York se realizó la Conferencia Mundial de CLF, en el cual se reunieron más de 1.000 pastores de 35 países de todo el mundo. Entre ellos muchos fueron invitados por sus mismos compañeros. CLF se ha convertido en un proceso indispensable y propone un punto de cambio para muchos pastores. Gracias a dicho entusiasmo se ha realizado con éxito el CLF de Corea en la segunda mitad del 2017 en la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Los pastores de todo el mundo han clamado "Volvamos a la Biblia" en el CLF realizado en Seúl. Por este anhelo, en mayo del 2018, mientras se realizaba el gran seminario bíblico del pastor Oxupar, se llevó a cabo el CLF. El representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de Religión de Zambia, Gofrida Sumaili, otros 500 pastores y representantes de diferentes países estuvieron presentes, en el que se realizó el simposio con el tema El verdadero evangelio y la vida de fe. Esto ha recibido la atención de muchos medios de comunicación al establecer la rueda de prensa conjunta de líderes cristianos mundiales 2018. Mientras tanto, en Fiji, la isla del Pacífico Sur, el grupo cristiano más grande del país es el Metodista, en el que sus líderes decidieron cooperar con la misión Buenas Nuevas en la evangelización de Fiji. En el año 2016, los líderes participaron personalmente en el WordCamp de Corea del Sur y pudieron comprobar la veracidad de la misión, teniendo un mismo pensar en el propósito de CLF. En agosto del 2017 se ha celebrado un tratado MOU y el siguiente año, en junio, se realizó el CLF para los pastores metodistas de Fiji, en el cual participaron 600 personas. Here they preach the word of God, they preach the true gospel, and it's not about denominations, it's about the word of God. They're not preaching anything outside the word of God. Everything is from the word of God. I thank you, Dr. Park, for coming to Uganda, for loving Uganda, and for making sure that the people of Uganda are happy. We are very excited, we are very happy, and we want to bless God for you and to thank God for your life and your family and the entire ministry. In Jesus' name.
Muchas personas hablan acerca de la reforma y el cambio del cristianismo. Sin embargo, sin la presencia de un preciso evangelio, de ninguna manera puede ser posible una reforma verdadera. La verdadera vida de creencia y el ministerio preciso que se logra a través de la gracia y la fe, la cual no es por la obra ni por el evangelio, sino que se logra únicamente con el corazón de Dios, despojándose de la teoría y la formalidad. Mientras en el CLF se comparta a los líderes sobre esto, esperamos que se difunda en todo el mundo el evangelio, el perdón del pecado y el verdadero arrepentimiento. Va a salir pronto el formulario de inscripción. Inscribiéndose ahí, vamos a solicitar carta de invitación. Si no tiene visa americana, entonces presentando esa carta puede solicitar visa americana. ¿Qué les parece, hermanos? Amén. ¿Ustedes se animan en viajar hasta Estados Unidos? Sí, ¿cómo no? Si para el evangelio Dios también le va a permitir hasta la visa americana. Bien, tenemos otra presentación especial. Ahora vamos a invitar al grupo folclórico Pueblo de Dios. Ellos nos van a deleitar con dos especiales, ¿sí? Esta noche también nosotros recibiendo, conociendo el corazón de Dios por medio de las alabanzas. Adelante, por favor. Con fuertes aplausos vamos a recibir, por favor. Desde lejos he venido llevando el mensaje de Jesucristo, trayendo felicidad de Jesucristo a los que le reciben. ¿Dónde estaré mañana? Llevando este mensaje, solo Cristo sabe mi mañana y mi futuro. ¿Dónde estaré? En tus manos, tú eres el alfarero. Cámbiame para llevar tu palabra hasta los confines de la tierra. ¿Dónde estaré mañana? Llevando este mensaje, solo Cristo sabe mi mañana y mi futuro. ¿Dónde estaré?
Bolivia se adora al Señor de los señores, con sus ritmos, con sus cantos, Bolivia es pueblo de Dios. Le alabamos, le exaltamos, su nombre glorificamos, a Jesús le proclamamos, Bolivia es pueblo de Dios. Aleluya, 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 Señor mío. Aleluya, 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 Señor mío. Mi pueblo es un pueblo de oración, y cántico nuevo de ofrenda al Señor. Mi pueblo es un pueblo vencedor, y por la preciosa sangre de Jesús. Aleluya, 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 Señor mío. Aleluya, 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 Señor mío. Bolivia se adora al Señor de los señores, con sus ritmos, con sus cantos, Bolivia es pueblo de Dios. Y le alabamos, le exaltamos, su nombre glorificamos, a Jesús le proclamamos, Bolivia es pueblo de Dios. Aleluya, 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 Señor mío. Aleluya, 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 Señor mío. mi pueblo es un pueblo de oración, y cántico nuevo de ofrenda al Señor. Mi pueblo es un pueblo vencedor, por la preciosa sangre de Jesús. Aleluya, 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 Señor mío. Aleluya, 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 Señor mío. Muchísimas gracias. Vamos a obsequiarle más aplausos. ¿Sí? Sí. ¿Otro? Sí, en otro seminario. Así va a tener que ser, sí. El tiempo pasa, entonces esta noche también tenemos un especial más. Y también comentarles un poco acerca de cómo Dios en este siglo también había levantado a su siervo Pastor Oxopark, y también por medio de la página de la Misión Buenas Nuevas. Ustedes ubican en internet Misión Buenas Nuevas. Ahí está saliendo todas las semanas las predicaciones dominicales de Pastor Oxopark.
Entonces, también el tema del seminario es con el Evangelio hasta los confines de la tierra. Esta noche también invitamos al hermano Oscar Calderón, que nos va a deleitar con 2 himnos, Hasta los confines y El amor de Jesús me transformó. Adelante, por favor. Vamos a recibir con fuertes aplausos. Hasta los confines con el Evangelio, con el Señor, hasta el día final. Hasta los confines con el Evangelio, con el Señor, hasta el día final. Para que seamos siempre sus hijos, derramó su eterna sangre, nos preparó su infinito reino celestial, dándonos la eterna bendición. Hasta que yo vuelva donde el Señor está, hasta que todos escuchen del Evangelio, hasta los confines con el Evangelio, con el Señor hasta el día final. Hasta los confines con el Evangelio, con el Señor hasta el día final. Hasta los confines con el Evangelio, con el Señor hasta el día final. Para que seamos siempre sus hijos, derramó su eterna sangre, nos preparó su infinito reino celestial, dándonos la eterna bendición. Hasta que yo vuelva donde el Señor está, hasta que todos escuchen el Evangelio, hasta los confines con el Evangelio, con el Señor hasta el día final. Hasta que yo vuelva donde el Señor está, hasta que todos escuchen el Evangelio, hasta los confines con el Evangelio, con el Señor hasta el día final, con el Señor hasta el día final. Sí, mi Señor, con el Señor hasta el día final. Gracias, Señor. Caminaba triste y solo, caminaba sin su amor, del pecado encadenado, en tinieblas y en error. Pero un día una luz me iluminó, era Jesús ofreciéndome el perdón. El amor
llegó, llegó. El amor de Jesús me transformó, fue su amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio la libertad. Ahora vivo muy alegre y confiado en su amor, como el ave entre los aires, vuelo libre y sin temor. Por su gracia del pecado libre soy. Solo Jesús pudo darme salvación. El amor llegó y llegó. El amor de Jesús me transformó. El amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio la libertad. El amor llegó, llegó. El amor de Jesús me transformó. Fue su amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio la libertad. Muchas gracias, Señor. Gracias. Vamos a obsequiar, como siempre, más aplausos a hermano Oscar Calderón, que siempre está dispuesto para alabarnos en cada seminario bíblico. Gracias, hermano. Bien, ahora sí, llegó la hora más importante de esta noche, segunda noche de este gran seminario bíblico, como Dios también desde Corea del Sur nos ha enviado su siervo al pastor Hyun Jong Cho. Entonces esta noche vamos a invitar para que nos pueda compartir la palabra de Dios. Adelante, pastor. 여러분 안녕하십니까? Sí, buenas noches, hermanos. 여러분 찬송 속에 푹 젖은 것 같습니다. Ustedes están escuchando no profundamente los himnos. 제가 나오니까 괜히 미안하네요. Me da mucha vergüenza y adelantar acá. 찬송을 들어야 되는데. Sí, sigue, ¿no? Debe escuchar más himnos, ¿verdad, hermanos? 예, 성경을 보겠습니다. Pero ya vamos a ver esta noche la Biblia. 히브리서 10장 1절부터 17절까지 읽겠습니다. Libro de Hebreos capítulo 10 desde 1 hasta el versículo 18 voy a leer. El libro de Hebreos, capítulo 10, 1 al 18 voy a leer. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero no, en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, y aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios.
que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hasta el versículo 18 hemos leído. 다 읽었습니다. 네, 오늘 두 번째 시간입니다. Esta noche es segunda noche del seminario. 그렇지만 마지막 시간이네요. Y también última noche es. 그리고 아쉽게도 내일은 한국으로 가야 되는데. También lamentablemente mi persona mañana voy a retornar a Corea. 손자를 두고 간다는 게 좀 아쉽지만. Me da mucha pena dejando mis nietos aquí en Santa Cruz. 그래도 두고 가야 될 것 같습니다. Pero tengo que dejar, verdad, no, mis dos nietos acá. 오늘 저녁 한 목사님 집에 초대를 받았습니다. Sí, esta noche una pastora invitó a mi persona. 30년 동안 늘 이렇게 목회를 하면서도 Durante 30 años estaba pastoreando en su iglesia. 내 마음에 죄가 사해졌다는 사실 확신을 가질 수 없었는데. No podía tener certeza que mis pecados fue limpiado. 이 CLF를 만나서 encontrando CLF, 말씀을 들으면서 escuchando la palabra de Dios, 구원을 받으셨다고 했습니다. se testificaba que recibió la salvación por CLF. 네, 어제 아래 이제 CLF 모임을 가졌는데. Porque ayer nosotros realizamos evento de CLF en nuestra iglesia. 그때 여러 목회자들이 오셨습니다. En este evento muchos pastores participaron. 함께 오셨던 목사님들 몇 분이 이렇게 마치고 집으로 돌아갔는데. Sí, algunos pastores terminando ese evento, luego con esa pastora regresando a su casa. 그 목사님 집에 도착을 해서 llegando cerca de la casa de esa pastora. 오늘 들은 말씀이 이해가 되느냐? Esa pastora preguntó a los pastores que esta tarde escuchando la palabra, ¿entendieron ustedes? 어렵다는 건 알겠지만은 믿어지지 않는다. Aunque escuchamos somos justos, pero no puedo entender bien. 질문을 했다는 거예요. Entonces esa pastora preguntó, 당신 죄가 있느냐? ¿en tu corazón tiene pecado? 죄가 있습니다. Entonces ese pastor respondió, tengo. 죄가 있으면 지옥 간다. Ya en tu corazón tiene pecado, va a entrar al infierno. 그 얘기를 내가 깜짝 놀라더라는 거죠. Escuchando esta palabra se sorprendió este pastor. 그러면 어떻게 죄가 사해지지요? Entonces, ¿en qué manera puede limpiar mis pecados? 예수님 오늘 말씀을 듣지 않았느냐고. Usted en el evento han escuchado la palabra. 다시 설명을 쭉 했는데. Nuevamente explicando a este pastor. 이제 마음에 삐져지더라는 거예요. Recién ya podía entender sobre el evangelio. 너무 기뻐하시더라는 Entonces esa pastora escuchando que ese pastor entendió estaba muy feliz. 오늘 그 집에 초대를 받아서. En esa tarde nos invitó para cenar. 저녁을 너무 맛있게 먹었는데요. Recientemente ya cenamos muy ricamente. 그 목사님에게 제 아들 부부를 부탁을 했어요. Por eso yo recomendé a esa pastora mis hijos. 당신 아들입니다. Ya mi matrimonio de mi hijo ya está sus hijos ahora. 요 손자도 당신 손자입니다. Mis nietos, tus nietos ahora. 저를 대신해서 당신이 돌보십시오. Ya en vez de mi persona, ya tú ahora protege sus hijos. 이렇게 이제 맡겼더니. Así yo encargué en esa pastora. 너무 좋아하시더라고요. Esa pastora escuchando estaba muy feliz. 사실 저희들을 그 집에 초대를 해서. En verdad, pastora nos invitó para la cena. 숙소를 제공해 주셨어요. En verdad, llegando a su casa, ella mostró su cama, dormitorio. 저희들이 손자를 같이 있고 싶어가지고. Porque ofreció que yo hospede en su casa, pero yo quiero estar mis nietos. 죄송하다고. Disculpe, pastora. 그래서 가지 않았는데. Por eso yo no dormí en su casa. 오늘 갔더니. Pero hoy en la tarde visité a su casa. 그 손님방이라 그러면서 우리가 머물 방이었다고 이렇게 보여주시더라고요. Mostraba un dormitorio aquí para invitado para usted me mostraba. 호텔보다 더 잘 돼 있더라고요. Yo veo que ese hospedaje más mejor que 5 estrellas. 좀 아쉬웠어요. Me daba mucha pena, verdad, no mirar al ver ese dormitorio. 이렇게 좋은 방인 줄 알았으면 올 걸. Si hubieras conocido, no, ese cuarto así elegante, yo tenía que venir, verdad, no? 그렇지만 손자 지는 게 더 즐거웠는데요.
Pero me daba mucha alegría estar con mis nietos juntos. 다음에 오면 내가 여기 오겠다 그랬어요. Por eso yo hablé a la pastora, otro día voy a venir más. 아이 목사님 어린아이처럼 기뻐하시더라고요. Entonces, pastora, escuchando, estaba muy feliz como una niña. 하나님 종이 우리 집에 오는 건 너무 기뻐요. Entonces, estoy muy feliz, siervo de Dios llegando en mi 너무 cuarto. 영광이에요. Sí, venga más. 너무너무 감사했어요. Escuchando de pastora, estaba muy feliz. 근데 오늘 오전에 이제 대학교에 갔었는데 Esta mañana nosotros visitamos una universidad. 그 마인드 강연을 했어요. Entonces, ahí yo he dado la conferencia. 한 250명 대학생들이 모였는데 Más o menos 250 jóvenes estaban. 경영학과 학생들이 모였어요. Entonces, los jóvenes de carrera de administrativos, 총장님도 오시고 el rector también participaba. 교수님들도 오시고 También los docentes también. 그런 이제 학생들과 마인드 강연을 했는데 Yo he dado la conferencia ante estudiantes. 너무너무 좋아하시더라고요. Escuchando esto estaba muy feliz. 학생들도 좋아하고 Los estudiantes escuchaban muy bien. 총장님이 너무너무 좋아하시는 거예요. Especialmente el rector le gustó bastante. 그 이제 제가 총장님부터 해서 학생들 다 세계 최고를 만들어 줬어요. Por eso yo hice, ¿no? El mejor rector, todos docentes a través de esa conferencia. 여러분들은 세계 최고입니다. Desde ahora usted es el mejor del mundo. 세계 최고의 기업인들입니다. Ya usted es el mejor empresario del mundo. 오늘 여러분들은 영광인 줄 아십시오. Ya ustedes ya recibieron tantas bendiciones. 세계 최고의 총장님이 함께하는 게 영광입니다. Porque usted está asistiendo con el rector, mejor rector del mundo. 그러니까 이제 총장님 나와서 인사말 하면서 Luego el rector adelantó, luego dio la palabra. 난 세계 최고 총장입니다. 그랬죠. Luego antes de la palabra primeramente hablaba, soy el mejor rector del mundo, así habló. 학생들이 너무 좋아하더라고요. Entonces todo estudiante daba aplauso. 오늘 여기 계신 여러분도 Ya ustedes que están en esta noche, 세계 최고의 성도들입니다. usted también el mejor hermano del mundo. 이제 제가 나오는데 Sí, luego terminando esa conferencia, 총장님이 제 아들 소개를 했어요. yo presenté mi hijo ante ese rector. 총장님이 제 아들에게 뭐라고 이야기하느냐면, Entonces el rector habló a mi hijo. 야, 너 아버지 보고 싶으면 나한테 이야기해라. Ya tú extrañas mucho, quieres ver tu padre, avisa a mí. 그러면 내가 너 아버지 초청할게. Entonces yo otra vez voy a invitar a tu padre para que venga aquí a Bolivia. 이제 그 총장님이 초청하면 오기 싫도 와야 되잖아요. Entonces, aunque no quiero venir a Bolivia, ese rector me invitaría, tengo que venir, ¿verdad? 이제 초청 안 하면 오고 싶어도 눈치 보여가지고 못 오는데. Si no me invitaría, ¿verdad? No, aunque yo quiero venir, no puedo. 근데 이제 총장님이 초청을 하면 Pero ese rector me invita. 눈치 안 보고 올 수 있어요. Entonces, sin peso, libremente puedo venir. 저기 저 대학교 총장님 저 초청했어요. El rector de Bolivia me invitó, pastor. 저 볼리비아 가야 돼요. Tengo que ir a Bolivia. 속으로는 아들 보고 싶어 가면서. Dentro de mi corazón, muy feliz, ¿verdad? No por mis nietos, ¿verdad? ¿No? 그 핑계 대고 이제 가는 거예요. Excusando por esa ocasión, yo puedo venir. 주님 안에서 하니까. Viviendo en el Señor. 행복해요. Estoy muy feliz. 기뻐요. Estoy muy alegre. 꿈을 꾸는 것 같아요. Estoy soñándome. 이 룻기 성경을 보면은 Leyendo el libro de Ruth. 나오미가 룻을 보아스의 그 품에 발치에 누우라고 이야기하죠. Noemi habla a su nuera Ruth para que acoste al lado de Boaz. 룻이 보아스 발치에 내려가 눕는다는 거 너무 수치스러운 거예요. Para Ruth y acostando al lado de Boaz, eso es mucha vergüenza, ¿verdad? 나 몸 파는 여자 아니에요. No estoy una mujer como prostituir. 내가 어떻게 남의 발끝에 안 누울 수가 있어요? ¿Cómo yo voy a acostarme al lado de Boaz? 이해할 수 없는 일인데. En verdad no puedo entender esa palabra. 그 룻은 시어머니가 명한 대로 그대로 따르는 거예요. Pero esa mujer Ruth obedeciendo según la palabra de Noemí. 근데 보아스 마음을 만날 수 있는 위치가 어디냐면 Pero un lugar que pueda encontrar el corazón de Boaz. 발치에 내려가 눕는 거예요. Sí, acostando al lado de Boaz. 가장
낮은 위치에 내려가는 거예요. un lugar más bajos. 거기서 보아스의 마음을 만나는 거예요. En ese lugar puede encontrar el corazón de 그게 Boaz. 계기가 되면서 Así, cumpliendo la palabra, 보아스가 그의 기업을 물러주는 거예요. entonces Boaz podía ser como su marido. 그러면서 이 보아스와 룻이 결혼을 하네요. En esa manera, Boaz, Ruth, podía casarse. 딴딴따단 딴딴따단 딴딴따단. 이제 그 룻이 보아스를 만나 결혼식으로 가는 거죠. Sí, ese Ruth encontró a Boaz, luego finalmente se casó. 결혼해서 보아스의 아들을 탁 낳은 거예요. Casándose luego ya y obtuvo su bebé. 오벳이라는 아들을 낳는 거예요. Se nació su hijo Obed, 다윗의 할아버지를 낳는 거예요. como abuelo de David era. 이방 여자 내가 Ah, soy una mujer gentil. 저주받은 내가 Si una mujer recibió la maldición, 보아스 결혼을 한다고 como Dios mío, ¿cómo podía casarme con vos? 꿈을 꾸는 것 같잖아요. Ah, estoy soñándome. 그런 나를 생각이나 했겠어요? Entonces nunca imaginó esa mujer. 나오미는 알아요. Ya Noemi sabe. 이 룻이 보아스 발치에 내려가서 보아스 마음을 만나시. Ah, esa nuera acostando al lado de vos. 그러면 결혼을 하겠지. Entonces en esa manera puede casarse ellos. 그리고 나면 아이를 낳겠지. Después va a dar luz. 룻이 보아스를 만나서 행복해지겠구나. Ya, encontrando ese Ruth con vos. 나오미는 그 세계를 생각하지만 Noemi ya mirando ese mundo. 룻은 상상을 못하는 거예요. Pero Ruth nunca podía imaginar. 룻은 생각도 꿈도 꿀 수 없는 일이었어요. Porque Ruth nunca imaginaba en esto. 근데 그 나오미가 이끌어주는 대로 보아스 발치에 내려가 누운 것밖에 없었는데. Pero Ruth, conforme a la palabra de su suegra, Noemi, acostaba al lado de él. 보아스 결혼을 하는구나. Sí, pero finalmente se casaron con vos. 내가 보아스 아내가 되는구나. Ah, vas a ser como esposa de vos. 보아스 아이를 내가 품게 되었구나. Ah, voy a abrazar el bebé de vos. 이게 꿈이야 생시야. Ese sueño es como falso. 내가 꿈을 꾸는 것 같아. Ah, me parece estoy soñándome. 난 꿈에도 상상할 수 없는 일이었어. En verdad nunca yo imaginaba. 내 인생에 이런 일이 있구나. En mi vida, ¿cómo puede suceder estas cosas? 우리가 주님을 만나면, Nosotros encontrando el Señor, 그래서 예수님으로 살면, viviendo por el Señor, 우리가 지금까지 상상할 수 없었던 삶들이 쫙 펼쳐지는 거예요. extiende una vida nunca imaginaba nosotros. 꿈도 꿀 수 없는 일들이 우리 삶 속에 찾아오는 거예요. En verdad vienen muchas cosas que nunca imaginaba. 이게 하나님의 은혜로 되는 거예요. Sí, estas cosas puede ver por la gracia de Dios. 아멘. Amén. 하나님의 은혜로는 뭐든지 다 가능해요. Por la gracia de Dios, todas las cosas puede hacer. 구원은 은혜로 받는 거예요, 행위로 받는 거예요. Ya, la salvación recibe por la gracia o por la obra. 은혜로. 은혜입니다. gracias. Sí, gracias. 은혜로 받는 거예요. Por la gracia recibe. 자, 은혜로 구원을 받는다면 구원 안 받을 사람이 있을까요, 없을까요? Si por la gracia recibe la salvación, entonces toda la persona puede recibir. 누구라도 구원 다 받을 수 있겠지요. En verdad, cualquier persona puede recibir la salvación. 근데 지금까지 여러분들은 행위로 구원을 받으려고 했잖아요. Pero ustedes hasta ahora intentaba por la obra quiera recibir la salvación. 여러분이 뭘 잘해서 구원 받으려고 했잖아요. Ustedes querían hacer buena obra, así quería recibir la salvación. 내가 그래도 뭔가를 잘해야 되는 줄 알았잖아요. También quería esforzar para hacer buena obra. 성경을 정확하게 알고 나면 Ya conociendo la Biblia perfectamente. 아, 내가 거꾸로 살았구나. Ah, yo estaba viviendo al revés. 내가 잘못 알았구나. Ah, yo estaba equivocado. 구원은 행위로 되는 게 아니었는데. Ah, la salvación no por la obra. 에베소서 2장 8절에 Efesios capítulo 2, 8. 너희가 그 은혜로 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니. Por la gracia del Señor, por la fe, ustedes obtuvieron la salvación. 너희가 그 은혜를 인하여 Ustedes, por la gracia del Señor, 믿음으로 말미암아 por la fe, 구원을 얻었나니. recibieron la salvación. 이것이 행위로 난 것이 아니요. Esa salvación no es por la obra, 하나님의 선물이라. sino por el regalo de Dios. 여러분, 선물은 거저 받는 거지요. Hermanos, el regalo es gratis. 선물은 공짜로 받는 거지요. El regalo es gratis. 값을 지불하면 돼요, 안 돼요? O sea, cuando pagando el precio, ¿puede ser el regalo?
값을 지불하면 선물 아니에요. Cuando pagando el precio no es regalo. 자, 내가 여기 계신 분에게 Ya aquí yo hablo a ese hermano. 내가 가지고 있는 휴대폰이 100만 원짜리인데 Ya mi celular tiene precio como $1,000. 자, 선물입니다. 하고 Ya eso, el regalo es para usted. 얼른 받아들이면 돼야 안 돼요. Sí, entonces rápido si acepta. 받아들이면 되죠. 선물이니까. Sí, sí puede recibir, ¿verdad? ¿No? 예. Sí. 근데 이렇게 비싼 휴대폰을 선물로 주십니까? Ah, ese tan carísimo, ¿cómo puede regalar? 그것도 삼성. También marca es Samsung es. 너무너무 고마운데 Estaba muy agradecido, 제가 가진 게 10불밖에 없어요. pero yo solamente tengo $10. 10불 받으세요. Ya aquí, sí, recibe $10. 이건 선물 아니에요. Entonces así hace, no es regalo es. 이건 은혜 아니에요. Ya no es la gracia. 은혜라는 거는 ¿Cuál es la gracia? 거저 주는 거고 Sí, como regalando, 거저 받는 거예요. luego sin costo recibir. 아멘. Amén. 구원은 절대로 행위가 들어가면 안 돼요. La salvación nunca tiene que entrar como nuestra obra. 하나님이 거저 주시는 것을 거저 받아야 돼요. Dios regalándonos solamente aceptar. 그게 은혜로 되는 거예요. Así puede ser por la gracia. 절대로 값을 지불하면 안 돼요. Nunca tiene que pagar el precio. 근데 많은 사람들이 Pero muchas personas 지금까지 내가 뭘 잘해야 되는 줄 알았다 이 말이에요. hasta ahora sabía que algo tengo que hacer buena obra. 중국에서 선교사님이 복음을 전했어요. En China un misionero estaba predicando el evangelio. 그분도 자기가 뭘 잘해야 되는 줄 알았는데 Ese misionero también pensaba que algo tengo que hacer bien. 은혜로 구원을 탁 받게 된 거예요. Pero un día por la gracia recibió la salvación. 지금까지 내가 열심히 뭘 해야 죄가 사해 준 줄 알았는데 Hasta ahora tengo que hacer buena obra, así podía recibir la salvación, entendía. 예수님이 이미 사해 놓으셨네요. Pero conociendo bien, a Jesús ya limpió mis pecados. 예수님이 이미 사해 놨기 때문에 Ya Jesús ya limpió nuestros pecados. 내가 할 일이 없는 거예요. Entonces no hay más trabajar para mí. 정말 쉽네요. En verdad muy muy fácil. 이렇게 쉬운 걸. En verdad demasiado 왜 fácil. 사람들이 못 믿죠? ¿Por qué las personas no creen en esto? 너무 쉬워서 못 받아들이는 거예요. ¿Por qué? Porque demasiado fácil, por eso no puede aceptar. 내가 뭘 잘해야 된다는 생각에 잡혀가지고 Porque fue amarrado por un pensamiento, tengo que hacer bueno. 은혜라는 걸 못 받아들이는 거예요. No acepta esa gracia. 이분이 자꾸 이해가 안 된다 그래요. Escuchando no puede entender, dice 선교사님이 ese misionero. 이분은 그 생선을 다라이에 이렇게 머리에 이고 다니면서 동네마다 파는 일을 했어요. Porque ese misionero, como los pescados, ¿sí? Poniendo en su cabeza, luego caminando, caminando, vendía. 그래서 선교사님이 내일 하루 파는 생선은 내가 돈을 드리겠습니다. Entonces ese misionero habló a esa señora, si mañana todo lo que vende ese pescado yo voy a pagar. 마을에 가서 이거 공짜입니다. 이거 무료입니다. 하고 팔아 보십시오. Ya yendo al pueblo, luego ya vende ese pescado. Ya todos gratis, luego ya vende. 그러면 은혜로 그걸 사람들이 공짜라고 쉽게 사는지 안 사는지 한번 해보십시오. Luego ya y prohíbe, la gente piensa que es gratis, ¿no? Entonces ya compra o no compra. 그거에 얼마든지 하죠. Sí, misionero, eso puedo hacer. 이 부인이 그 다음은 큰 다라이 가득 생선을 사가지고 Esa señora al día siguiente comprando un balde grande. 그 선교사님이 값은 다 지불했으니까. Porque ese misionero ya pagó todo dinero. 이까짓 거 공짜로 파는데 왜 안 사가겠어? Entonces ese pescado ya y como entregando gratuitamente, ¿por qué no puedo vender todos? 아침부터 마을마다 다니면서 생선 사세요. Desde la mañana ya visitando a diferentes pueblos, ya compre pescados. 공짜예요. Ya totalmente gratis. 빨리 오세요. Ya ven rápidos. 이거 생선 공짜라니까요. Ese pescado es gratis. 빨리 오세요, 빨리. Ya todos ven rápidos. 착순이에요. Ya rápido, no hay más. 사람들이 한 명, 두 명 오긴 오는데. Las personas, uno o dos venían. 에이, 설마 공짜? Creo que eso es gratis. 이거 얼마예요? ¿Y cuánto es, señora? 공짜로 가져가세요. Gratuitamente llévele. 이거 공짜라고요? ¿Eso es gratis? 이렇게 뒤집어보고 저렇게 뒤집어보고
mirando, volcando ese pescado. 만져보더니 갸우뚱하면서 가는 거예요. Luego ya sacudiendo su cabeza, se fue nomás. 아니 무료라니까요. Ya es gratis. 아니 잠깐만요, 공짜라니까 그거 그냥 가지고 가요. Ya es, señor, ven, ven, es gratis. Llévenlo nomás, llévenlo. 툭툭툭툭 되는 거예요. La gente regresando, luego entre ellos hablaba. 틀림없이 저 생선이 문제가 있을 거야. Ciertamente ese pescado algo tiene problema. 그러니까 저렇게 공짜로 파는 거지. Por eso dice que gratis. 저 생선이 진짜 좋은 거면 공짜로 이렇게 팔겠어? Ese pescado es verdad, normal, está bien. Así como puede vender. 어떤 바보가 공짜로 파는 사람이 있겠어? Qué tontería, así vende gratuitamente. 사람들 가는 거예요. La gente solamente se va. 실망을 했어요. Entonces esa señora llegó desesperanza. 그러면 너도 나도 와서 받아갈 줄 알았거든요. Pensaba que eso es gratuito, entonces mucha gente llevaría, así pensaba. 그 다음 마을에 갔어요. Y también otro pueblo se fue. 생선 사세요. Ya vende ese pescado. 빨리 오세요. Ya ven rápido. 예, 공짜예요. Ya ese pescado es gratis. 아주 싸게 드릴게요. Sí, demasiado barato voy a dar. 사람들이 막 몰려왔어요. La gente venía, mucha 아주 gente. 싸게 드릴게요. Ya voy a vender baratos. 얼마예요? ¿Cuánto es, señora? 공짜요. Es gratis. 공짜요. ¿Gratis? 아이, 못 믿겠는데. No puedo creer. 그냥 가는 거예요. Se va. Se va. 세상에 한 달의 생선을 가지고 갔는데 O sea, que un balde estaba lleno de pescados. 하루 종일 공짜라고 팔았는데 Todo el día hablando gratis, gratis, gratis. 열 마리도 못 팔았어요. Pero ni siquiera 10 pescados vendió. 그때 알았어요. En aquel momento podía entender. 아, 사람들이 못 믿는구나. Ah, las personas no creen. 자기 생각을 가지고 안 믿는구나. Ah, tiene sus pensamientos, por eso no creen. 이렇게 싱싱한 생선을 가지고 공짜예요 하고 가져왔는데도 Ese pescado tan fresco, luego ya gratis hablando. 제가 틀림없이 문제가 있는 생선일 거야. Ya, ciertamente ese pescado tiene problema. 껍데기는 그래도 속은 좀 썩었을 거야. Aparentemente se ve bien, pero adentro ya está podrido. 누가 바보같이 공짜로 생선을 파는 사람이 있겠어? Qué tontos así va a vender gratuitamente. 그러니까 공짜라고 해도 이걸 못 가져가는 거예요. Aunque eso es gratis, pero nadie compra. 여러분 구원도 똑같아요. Ya, hermano, la salvación igualito es. 구원은 은혜로 되는 건데 La salvación por la gracia. 마귀가 여러분 머릿속에 생각을 탁 고정시켜놨어요. Porque el diablo ya engañó a ustedes. 그래도 내가 잘한 것이 있어야지. Entonces tengo que hacer algo bien para recibir la salvación. 그래도 하나님께 내세울 게 있어야지. Algo buena obra tiene que presentar ante Dios. 내가 빈손으로 가면 하나님 들으시겠나? Mi mano vacío ya presentando ante Dios. 안 들으실 거야. ¿Cómo Dios va a escuchar? No. 생각이에요. Eso es tus pensamientos. 하나님의 생각과 Pensamiento de Dios. 인간의 생각은 Pensamiento de hombres 다릅니다. es diferentes. 달라요. Diferentes. 이사야 55장에 Isaías capítulo 55. 여러분의 생각과 Pensamiento de ustedes. 하나님의 생각은 Pensamiento de Dios. 달라요. Diferentes. 그 하나님의 생각과 내 생각이 같아지려면 어떻게 해야 돼요? Para tener el mismo pensamiento de Dios, nosotros, ¿qué debe hacer? 열심히 기도해야 되죠. Sí, con todo el corazón tiene que orar. 성경을 열심히 읽어야 되죠. Tiene que leer Biblia. 금식을 해야 되겠죠. Tiene que ayunar. 그래도 안 됩니까? Si no se puede así, 그럼 하나님의 생각이 어떻게 해야 다 같아지는 거예요? entonces, ¿en qué manera puede tener el mismo pensamiento de Dios? 내 생각과 하나님 생각이 다른데 Porque mi pensamiento de Dios diferente. 노력해야 되는 거 아니에요? Tiene que procurarse, ¿verdad? ¿No? 밤을 새워 기도해야 되는 거 아니에요? Amaneciendo tiene que orar, ¿verdad? 그렇게 안 해도 돼요. O sea, no es necesario hacer esa manera. 아주 단순한 방법이 있어요. Hay una manera muy sencilla. 내 생각 버리면 돼요. Ya, despojando mi pensamiento es. 내 생각 버리고 Botando mi pensamiento, 하나님 생각 받아들이면 aceptando pensamiento de Dios. 우리는 하나님 생각과 하나가 되는 거예요. Entonces puede ser el mismo corazón de Dios. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 얼마나 쉬워요. Ya, tan fácil, hermanos. 이렇게 쉬운 걸. Demasiado fácil, ¿no? 미국에서 En Estados Unidos 그 이제 라디오 방송이 나가고 있었어요. estaba transmitiendo por la radio. 그게 이제 그 레코드판에 이제 말씀이 막 돌아가면서 이렇게 나가고 있었어요. Entonces ahí había disco de record así transmitiendo de esa manera. 그 이제 이제 PD가 잠깐 화장실 간 사이에 Un encargado se fue al baño. 이 레코드판이 하도
얼마나 많이 돌려가지고 달아가지고 Ese disco de récords, entonces, como se gastó bastante, 바늘이 이게 넘어가질 않은 거예요. entonces ese agua no podía pasar otros. 화장실을 딱 갔다 왔는데 보니까 Después de volver del baño, 계속 한 곳에 고정이 돼가지고 똑같은 말을 하고 있는 거예요. ese récord de disco, solamente una dirección nomás sigue girando, girando. 행위로 말미암지 아니하고 예? 행위로 말미암지 아니하고 No por las obras, 행위로 말미암지 아니하고 no por las obras, 행위로 말미암지 아니하고 no por obras, 행위로 말미암지 no 아니하고 por obras, 행위로 말미암지 아니하고 no por obras. 계속해서 방송이 나간 거예요. Sigue esta palabra saliendo, transmitiendo. 이 비디오가 막 깜짝 놀래가지고 Al ver ese encargado se sorprendió. 바늘을 얼른 올렸는데 Ese agua y cambió rápidamente. 세상에 그때 계속해서 반복해서 나갔던 그 말씀이 Entonces sigue saliendo esta palabra repetida. 행위로 말미암지 아니하고 No por las obras, 행위로 말미암지 아니하고 no por las obras, 행위로 말미암지 아니하고 no por las obras, 행위로 말미암지 아니하고 no por las obras. 그게 깨달아진 거예요. Así entendieron las personas. 내 행위로 말미암아 되는 게 아니었구나. No por las obras no se puede. 은혜로 되는 것이었구나. Por la gracia de Dios puede hacer. 은혜로 되는 거라고 말은 들었는데 Si aunque he escuchado por la gracia de Dios, 마음에 이루어지지 않았는데 pero no podía cumplir en mi corazón. 그날 그 PD 실수로 Pero en esa equivocación de ese encargado, 바늘이 넘어가질 않았어요. ese aguja no podía pasar otro. 행위로 말미암지 아니하고 No por las obras, 행위로 말미암지 아니하고 no por las obras. 그 여러분도 따라해봐요. Ya usted repíteme también ustedes. 행위로 말미암지 아니하고 No por las obras, 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 행위로 말미암지 아니하고 no por las obras. 그 방송을 들은 수많은 사람들이 Miles de personas estaban escuchando por este radio, 은혜를 깨달은 거예요. entendieron sobre la gracia. 그렇구나. Cierto, 행위로 된 게 아니었구나. no por las obras. 내 구두판 바늘이 안 넘어간 게 이게 하나님 역사였어요. En verdad, eso es la obra de Dios, que ese agua no pasaba a otro lado. 아멘. Amén. 그래요. Ciertos. 여러분의 행위로 말미암아 되는 게 아니에요. No por las obras de ustedes no se puede. 예수님의 은혜로 되는 거예요. Por la gracia del Señor Cristo puede. 왜 예수님 오셔야 되는 줄 알아요? Usted sabe por qué Jesucristo tenía que venir. 여러분이 지은 죄는 여러분이 씻을 수 없어요. Porque tus pecados usted mismo no puede limpiar. 여러분의 죄에 대해서 여러분이 담당하게 되면 Ya cuando tus pecados usted encargaría, 지옥 가 있어야 돼요. usted tiene que estar en el infierno. 우리 죄를 담당할 수 있는 건 ¿Sí? ¿Quién puede encargar nuestros pecados? 죄 없으신 예수님으로 말미암아야 되는 거예요. Es Cristo que no tenía pecado, por Él nomás puede hacer. 이사야 55장 Isaías capítulo 55. 이사야 53장 5절에 Isaías capítulo 51, versículo 그가 5. 찔림은 우리의 허물을 인하 Por Él acusado, 그가 상함 우리의 죄악을 인함이라. por Él herido, su herido es por nuestros 그가 pecados, 징계를 받음으로 recibiendo castigos, 우리가 평화를 누리고 nosotros recibimos paz. 그가 채찍에 맞음으로 Se fue azotado Él, 우리가 나음을 입었도다. nosotros fue sanados. 그가 찔림은 우리의 허물 Fue azotado Él 우리의 허물 por nuestros errores, 인함이라. por nuestro 그가 equivocado, 상함은 우리의 죄악 por nuestros pecados fue herido, 우리의 죄악 por nuestros pecados, 인함이요 por nuestros pecados. 그가 징계를 받음으로 Él fue azotado, 우리가 평화 누리고 nosotros recibimos la paz. 그가 채찍에 맞음으로 Fue molido Él, 우리가 nosotros 나음을 입었도다. fue sanados. 나음을 입었도다. Fue sanados. 아멘. Amén. 그가 누구예요? ¿Quién es Él? 예수님. 그가 누구예요? ¿Quién es Él? 예수스.
Jesús es. 예수님이에요. Jesús es. 예수님이 찔림은 Ya fue molido Jesús. 나의 허물을 인하. Entonces, por nuestros errores. 예수님이 상함은 Fue heridos Jesús 나의 죄악을 인함이라. por nuestros pecados. 예수님 징계를 받음으로 Ya fue atosado, 평안을 누리게 하심. azotado. 예수님 채찍에 맞음으로 예수님 채찍에 맞음으로 Fue azotado 내가 나음을 입었도다. y persona fui sanado. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 예수님이에요. Por Jesús es. 그분이 창에 찔리셨어요. Porque Jesús fue lanzado su costilla. 가시에 찔렸어요. Jesucristo recibió. 못이 박혔어요. Ya fue clavado. 이제 예수님 우리에게 말씀하시는 거예요. Jesús ahora está hablando a nosotros. 내 손에 못자국 봐. Ya mire ese clavo de mi 내 mano. 옆구리 창자국 봐. Ya mire mi costilla. 내가 네 죄 대신했잖아. Yo ya encargué tus pecados. 이래도 못 믿겠어? Si así mostrando tampoco puede creer. 이래도 네가 뭘 해야 돼? Así mostrando de ese huela, usted piensa que tiene que hacer algo. 내가 그 십자가에서 네 죄 형벌 다 받았어. Yo en la cruz ya recibí todos los castigos de tus pecados. 저주도 끝났어요. Ya fue terminado nuestra maldición. 심판도 끝났어요. Ya se terminó nuestro juicio. 아멘. Amén. 뭘 두려워하십니까? Entonces, ¿qué miedo tienen ustedes? 그분이 십자가에서 다 당하셨는데. Porque Él ya fue limpiado de la cruz. 왜 자신을 바라보고 Porque 괴로워합니까? mirando a sí mismos. 십자가를 바라보십시오. Ya mire a la cruz. 십자가를 바라보세요. Ya mire a la cruz. 십자가는 A la cruz. 내 죄가 끝난 곳이에요. En la cruz ya terminó mis pecados. 내 죄값이 지불된 곳이에요. Ya fue pagado mis pecados. 그리고 예수님은 부활하셨어요. Luego es Cristo resucitó. 로마서 4장 25절에 Romanos capítulo 4, 25. 예수는 Jesús 우리 범죄함을 위하여 내어줌이 되고 fue entregado por nuestra maldad 우리를 의롭다 하심을 위하여 para justificarlos, 살아나셨느니라. resucitado. 아멘. Amén. 예수님 부활하신 의미를 알아요? ¿Y conoce Jesús? 예수님 부활하신 의미는 어디에 있어요? ¿Usted sabe por qué Cristo resucitó? 우리를 의롭다 하시기 위함입니다. Para justificarlos. 그분은 우리 범죄함을 대신하셨습니다. Porque Él encargó nuestras maldades. 자, 그래서 이제 히브리서 10장 1절에 Por eso Hebreos capítulo 10, 1. 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자요. La ley es una sombra que venidero. 참 형상이 아니므로 No es como una imagen verdadera. 때마다 늘 드리는 바 같은 제사로는 나오는 자들을 언제든지 온전케 할 수 없느니라. Si los sacrificios que cada vez ofrenda no se puede limpiar. 율법의 행위로는 안 돼요. Por la obra de ley no se puede. 누가 하시면 돼요. Entonces alguien hace se puede. 예수님이 하시면 되는 거예요. Jesucristo hace se puede. 전체로 번제함과 속죄제는 너희 죄를 깨끗게 할 수 없다 그랬어요. Entonces nuestra ofrenda es como expiación del pecado no se puede limpiar. 보시옵소서. Porque no se puede. 내가 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다. Ya Jesucristo vino para cumplir la voluntad de Dios. 하나님의 뜻을 이루어 주러 오신 분이 계세요. Ya vino para cumplir la voluntad de Dios. 그분은 예수님이에요. Eso es Jesús. 그 예수님이 하나님의 뜻을 이루어 주려고 했는데 Jesús vino para cumplir la voluntad de Dios. 하나님의 뜻은 이것이니 La voluntad de Dios 너희의 거룩함이다. es justificación de ustedes. 하나님이 거룩하십니다. Dios es santos. 하나님과 하나가 되려면 Siendo uno con Dios, 하나님과 같이 거룩해야 합니다. entonces para ser uno con Dios tiene que ser santos. 예수님이 거룩합니다. Jesús es santos. 예수님과 하나가 되려면 Ya siendo con uno Jesús, 예수님과 더불어 살려면 para vivir juntos con Jesús, 예수님과 같이 거룩해야 합니다. como Jesús debe ser santos. 예, 내 안에 성령이 계셔서 En mi corazón mora el Espíritu Santo. 성령의 이끌림을 받으려면 Ser guiado por el Espíritu Santo. 성령이 거룩한 것처럼 El Espíritu Santo es
es santo, 내 마음이 거룩해야 합니다. también mi corazón debe ser santos. 그래서 하나님의 뜻은 이것이니 Por eso la voluntad de Dios 너희의 거룩함이다. ser santificaciones. 네가 나와 같이 거룩하게 됐을 때 Cuando ustedes sean santos, 난 너와 함께 할 수 있단다. yo puedo estar con ustedes. 그래서 난 영원히 너와 함께 할게. Por eso eternamente voy a estar con ustedes. 근데 오늘 우리가 하나님과 같이 거룩하게 될 수 있는 사람이 누가 있습니까? Entonces hoy en día, ¿quién puede ser como santos igual que Dios? 아무도 없습니다. Nadie. 그럼 내가 거룩하게 될 수 있는 길이 없다면 Entonces ya mi persona no puede ser santos. 나를 위하여 하나님의 뜻을 이루어주러 오신 예수님이 계시는데 Entonces hay Jesucristo que vino para cumplir la voluntad de Dios. 예수님이 오늘 나를 거룩하게 해주신다면 Jesucristo hoy día me hace santos. 하나님 그 뜻을 이루어 주신다면 Ya Jesús ya cumple la voluntad de Dios. 나는 오늘 거룩해지는 겁니다. Hoy en día voy a ser santos. 히브리서 10장 10절에 Hebreos capítulo 10, 10. 이 뜻을 쫓아 Solo una ofrenda. 예수 그리스도의 몸을 Sí, el cuerpo de Cristo, 단번에 들이심으로 말미암아 solo una vez ofrendo. 우리가 거룩함을 얻었노라. Nosotros solo una vez para siempre recibimos la salvación. 성경은 과거 완료형입니다. Sí, la Biblia fue terminado, 이미 거룩하게 해놓고 ya esta fue limpiado. 그걸 믿으라고 하는 것입니다. Luego dice que ya cree esto. 로마서 3장 24절도 그렇습니다. Romanos capítulo 3 versículo 24. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 Siendo justificados gratuitamente por su gracia, 하나님의 은혜로 값없이 mediante 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. la redención que es en Jesucristo. 예, 의롭다 하심을 얻은 자 되었다. Ya siendo justificados. 과거 완료형이라 이 말이에요. Eso pasado ya fue terminado. 넌 이미 의로워. Ya tú eres ya justo. 넌 이미 거룩해. Ya justos. 내가 널 거룩하게 했어. Yo hice ustedes justos. 내가 널 의롭게 했다니까. Ya ustedes justos. 넌 온전해. Tú eres perfectos. 그걸 믿는 거예요. Eso debe creer. 아멘. Amén. 히브리서 10장 14절에 Hebreos capítulo 10, el versículo 14. 저가 한 제물로 Si ese es solo una ofrenda, 거룩하게 된 자들을 hizo 영원히 온전케 하셨느니라. perfectamente para siempre. 이미 온전케 해놨다고 하잖아요. Ya hizo perfectos. 어떤 부인이 Una señora 바우스 목사님을 찾아왔어. visitó al pastor Ospa. 밤이 늦었어요. Sí, estaba muy tarde. 목사님 우리 남편 때문에 죽겠어요. Sí, pastor, estoy sufriendo mucho por mi marido. 이혼해야 될 것 같아요. Yo quiero divorciarme. 왜? Ah, ¿por qué, señora? 내 남편요 술주정뱅이로 살아요. Porque mi marido es borracho. 20년 동안을 술주정뱅이로 살아요. Durante 20 años está viviendo como borracho. 저 인간하고 참 못 살겠어요. Ah, yo no quiero vivir más con ese mi marido. 저 어떡해요? Ah, ¿cómo voy a hacer, pastor? 근데 새벽에 남편 좀 데려와. Mañana madrugada trae tu esposo. 그 새벽에 남편을 데려왔는데 En la madrugada trajo su marido. 한국에 그 알코올이 센 소주라는 술이 있어요. En Corea hay un licor muy fuerte, se llama soju. 요만한 컵에다가 이렇게 조금씩 먹어야 되는데 Una taza chiquitita debe tomar. 그날 아침에 이만한 사발에 한꺼번에 부어가지고 두 병을 마시고 왔어요. Pero ese día ese hermano echando su plato, ¿verdad? No echaba todo ese licor. 그 목사님 만나는 게 부담스러우니까 술 한잔 하고 온 거예요. Porque tenía mucho peso encontrar al pastor, por eso ya tomaba bastante. 자네 왜 그렇게 살아? Por eso el pastor preguntó, ¿por qué así vive, hermano? 저도 이렇게 안 살고 싶은데요. Pastor, yo tampoco quiero vivir así. 자꾸 술에 끌려 사네요. Pero otra vez quiero tomar cerveza. 자네 이거 한 가지 몰라서 그래. Ya, hermano, usted no sabe esto, por eso vive así. 자, 성경 한번 봐. Ya, vamos a ver la Biblia. 히브리서 10장 14절. Hebreos capítulo 10, 14. 저가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하셨느니라. 읽어봐. Sí, por sola una ofrenda hizo perfectamente a los santificados. 저가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하셨느니라. Ya lee, sola una ofrenda hizo perfectamente a los santificados. 하나님 온전하게 했지. Ya Dios hizo perfecto a usted. 예, 그렇습니다. Sí, pastor. 자네는 온전해 하네. Entonces, ¿usted es perfecto o no? 예, 온전하네요. Pastor, yo no. 왜? ¿Por qué? 제 아내는요. Mi esposa. 하루에 이 술을
8병 마시는 줄로 알고 있거든요. Mi esposa sabe que mi persona por día 8 botellas de licor yo tomo, ¿no? 근데 내가 거짓말해서 그래요. Porque yo mentí a mi esposa, pastor. 실제 저는요. Realmente, pastor, yo 하루에 10병 마시거든요. diariamente 10 botellas tomo. 매일 술을 10병씩 마시는 제가 온전하다고요? Todos los días 10 botellas tomando, ¿soy perfecto, pastor? 에이, 그건 아니에요. Ay, no puede ser, pastor. 그 다시 성경 읽어봐. Ya, otra vez lee, hermano. 저가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하셨느니라. Sola una ofrenda hizo perfecto a los santificados. 하나님이 온전하게 해놨지. Ya, Dios hizo perfecto a usted. 예. Sí, pastor. 자네는 온전해 안 해? Entonces, ¿usted es perfecto o no? 온전 안 합니다. No, no, pastor, yo no. 왜? ¿Por qué, hermano? 20년 세월을 술주정뱅이로 살았습니다. Durante 20 años yo he vivido como un borracho. 근데 제가 어떻게 온전하다고 합니까? Entonces, ¿cómo voy a decir soy perfecto? 제가 온전하다 그러면요. Si yo hablaría soy perfecto, 사람들이 욕합니다. 손가락질합니다. la gente me va a apuntar todo, es loco. 저 인간이 어떻게 온전하대? Ese maldito dice que perfecto, 저 dice. 인간이 온전하면 나도 온전하겠다. Ese hermano dice que perfecto, yo también más perfecto. 사람들이 다 손가락질했거든. La gente todo me va a apuntar, pastor. 그래? ¿Sí? 다시 한번 읽어봐. Otra vez lee la Biblia. 여러분도 다 같이 읽어볼래요? Ya, ustedes todos juntos vamos a leer. 저가 한 제물로 거룩하게 된 자들이 영원히 온전케 하셨느니라. Ya, una ofrenda hizo perfectos. 와, 여러분 저 벌써 다 외웠네. Ya, ustedes todos memorizaron bien. 아, 지금 남았어요? 자, 하나님이 온전하게 했지? Ya, Dios hizo perfectos. 예. Sí. 너는 온전해 안 해? Ya, tú eres perfecto, no. No, pastor. 저 온전 안 해요. No soy perfecto, pastor. 목사님 제 얘기 좀 들어보세요. Pastor, escúcheme de mí. 저요. Mi persona, 이 술주정뱅이로 살고 싶어서 사는 줄 아세요? yo no quería vivir como un borracho, pastor. 저도 살기 싫어요. Yo tampoco quiero ser 그래서 borracho. 이 술 끊어보려고 노력해 봤어요. Yo intenté para dejar cerveza, 근데 그때뿐이에요. pero un rato nada más. 한평생 술주정뱅이로 살지 모르는 제가 Toda mi vida va a vivir como borracho. 어떻게 온전하다고 그럽니까? ¿Cómo voy a decir soy perfecto? 그건 말도 안 됩니다. Ay, pastor, no se puede. 잠깐만 들어봐. Ya, hermano, escucha bien. 자네가 그런 건 내가 다 알아. Si yo sé usted cómo está viviendo, 자네 모습이 어떠하든지 si cómo están tus condiciones, 하나님이 자네에게 뭐라고 하셨느냐. ya Dios qué dice hacia usted, 이거 대답을 해봐 이거. eso responde eso. 자네가 온전하지 그걸 내가 묻는 게 아니야. Ya usted mirando tu condición perfecto, no quiero hablar eso. 그런 자네에게 하나님이 뭐라고 하셨는지 대답을 해봐. Aunque usted así está, pero Dios qué dice hacia usted. 다시 읽어봐. Ya otra vez lee la Biblia. 한번 읽어보실래요? Ya pueden leer. 시작. Ya 1, 2, 3. 아멘. Amén. 자네 하나님 온전하게 해놨지. Ya Dios hizo perfecto a usted. 예, 온전합니다. 자네는 온전해 안 해? Entonces, ¿usted es perfecto o no? 그럼 저도 온전합니다. Entonces, yo también perfectos. 바로 그거야. Sí, eso es, hermano. 자네 지금 집에 가면 또 술 마시겠어 안 마시겠어? Ya, hermano, usted regresa a su casa, ¿otra vez va a tomar o no? 또 술 마시겠죠. Sí, otra vez voy a tomar, pastor. 집에 가서 또 술 탁 따라가지고 Ya, regresando a su casa, otra vez echando, 쫙 마시는 거야. luego tomando así, 그 술잔 딱 내려놓고 소리를 쳐. luego ya dejando en el suelo ya, su botella, 난 술 끊어졌다. luego dígale, ya no voy a tomar más. 나 온전하다. Ya soy perfecto. 믿음으로 소리치는 거야. Ya, por la fe tiene que gritar. 알겠지? ¿Me hago entender? 예. Sí, pastor. 근데 그 길로 술이 끊어져 버렸어요. Pero de ese momento ya nunca tomo más. 아멘. Amén. 그 길로 술이 끊어졌다니까요. Desde en aquel tiempo ya no tomo más. 그 사람만 온전한 게 아니에요. No solamente es hermano perfecto. 그 사람이 그 이제 목사님이 그 사람에게 이야기했어요. Si pastor habló sobre ese hermano. 자네 같은 사람이 신학교 와야 돼.
Sí, usted, ese tipo de hombre tiene que ingresar al seminario. 그 길로 신학교를 왔어요. De ahí directo entró al seminario ese hermano. 지금 목사가 됐다니까. Ahora ha sido pastor ese hermano. 아멘. Amén. 자, 술주정뱅이도 온전하다네요. Sí, ya ese borracho también es perfecto. 어떻게 온전하죠? ¿En qué manera puede ser perfecto? 하나님이 온전하다고 하셨으니까. Dios dice que perfecto es hermano. 아멘. Amén. 오늘 여러분도 온전케 된 줄 믿습니다. Esta noche ustedes también son perfectos, eso creo. 아멘. Amén. 온전해요. Ustedes son perfectos. 온전합니다. Ya perfecto es. 아멘. Amén. 의롭습니다. Son justos ustedes. 거룩합니다. Santificados ustedes. 아멘. Amén. 주님이 말씀하셨습니다. El Señor habló. 아멘. Amén. 예, 이제 여러분 생각 믿지 말고요. Ya desde ahora no confía en tu pensamiento. 말씀을 믿으십시오. Solamente cree en la palabra. 히브리서 10장 15절에 Hebreos capítulo 10, 15. 성령이 너희에게 증거하사. El Espíritu Santo dice. 자, 이제 그날 이후로 너희와 세울 언약이 이것이라. Entonces, desde en aquel tiempo haré un pacto. 그 내 법을 너희 마음에 너희 생각에 기록하리라. Voy a escribir mi ley en tus mentes, tus corazones. 내가 너희 죄와 불법을 기억지 아니하리라. Nunca me recordaré tus pecados y tus transgresiones. 여러분이 지은 죄는 늘 기억나게 있어야 안 나겠어요? Ya, los pecados que ustedes cometieron, ¿recuerda o no recuerda? 아니죠. No. 기억 안 나면 안 돼요. 큰일 나요. Tiene que recordar, hermano, tus 여러분 pecados. 지은 죄를 기억을 안 나버리면 Lo que han cometido no recuerda. 내가 네 죄 때문에 못 박혔다. Sí, yo he crucificado por tu pecado. 내가 네 죄 때문에 옆구리 찔렸다. Por tu pecado, mira mi costilla, así 내가 es. 네 죄 때문에 십자가에 죽었다. Ya por tu pecado yo he crucificado. 근데 내가 무슨 죄 지었는데요? Pero Jesús, ¿qué yo cometí pecado? 내가 지은 죄를 기억을 못하면 안 돼요. Ya no tiene que recordar sus 내가 pecados. 지은 죄는 늘 기억나요. Ya continuamente tiene que ya surge, ¿verdad? No sus pecados. 그때마다 그런 나를 바라보는 게 아니고 Entonces cuando recuerda nuestros pecados, no mire a mí, 십자가를 바라볼 때 sino mirando a la cruz. Ciertos. 이 죄를 사하셨지. A nuestros pecados limpios. 이런 나를 사랑하셨지. Sí, amo a tal persona. 이런 나를 위해 오셨지. Para mí vino Jesús. 나를 향한 주님의 사랑이 내 마음을 가득 채우는 거예요. Entonces llenando amor de Señor Cristo en mí. 그러나 Pero 하나님 편에서 en el lugar de Dios, 내가 너희 죄를 기억지 않겠다고 이야기하셨다. no me recordaré tus pecados en el lugar de Dios. 아멘. Amén. 그래서 하나님 앞에 여러분이 담대하게 설 수가 있는 것이고 Por eso ustedes valentemente pueden presentar ante Dios. 내 죄를 담당하신 예수님으로 서는 거예요. Por eso vive por el Señor que limpió nuestros pecados. 너희 죄 사해 주사 기억 아니하시네. Limpió nuestros pecados, nunca va a recordar nuestros pecados. 너희 죄 사해 주사 기억 아니하시네. Perdonó nuestros pecados, nunca va a recordar nuestros pecados. 불쌍한 사람들아 오라 하시네. Los pecadores ven a mí. 너희 죄 사해 주사 Perdonando tus pecados. 너희 죄 사해 주사 기억 아니하시네. Perdonando tus pecados, nunca va a recordar tus pecados. 기억 아니하시네. No recuerda nuestros pecados. 아멘. Amén. 하나님은 Dios 더 이상 우리 죄를
또 안 하신다 이 말이에요. Jamás va a recordar nuestros pecados. 이게 새 언약이에요. Ese es nuevo pacto. 아멘. Amén. 옛 언약 율법은 폐하여지고 Antiguo pacto, la ley ya se fue. 옛 언약과 다른 새 언약을 주신 거예요. Nos ha dado nuevos pactos. New Covenant. Sí, nuevos pactos. 새 언약이라 이 말이에요. Eso es nuevos pactos. 자, 이제 하나님께서 율법의 행위로 서는 것이 아니라 Entonces no presenta ante Dios por la ley. 새 언약 바로 예수 그리스도로 말미암아 설 수 있게 해 놓으셨다. O sea, presentar era ante Dios por nuevos pactos. 이제 주님 우리를 구원하시고 Ya nuestro Señor salvó a nosotros. 우리를 의롭다 하신 분이 누구예요? Entonces, ¿quién habló a nosotros justos? 하나님이십니다. Dios es. 우리를 의롭다 하시는 하나님이시니 Ya Dios habló a nosotros justos. 누가 정죄하리요? ¿Quién puede condenar a 누가 nosotros? 송사하리요? ¿Quién va a acusar a nosotros? 그러므로 이제 Entonces, 그리스도 예수 안에 있는 자들에게는 todos los que están en Cristo, 결코 nunca 정죄함이 없나니. hay condenaciones. 이는 Esto, 생명의 성령의 법이 entonces la ley de la vida, 죄와 사망의 법에서 ¿sí? De la ley de muerte, 너를 usted 해방하였음이라. liberado del pecado. 아멘. Amén. 예, 여기에 여러분 모두가 포함이 됩니다. En esa parte todos los hermanos están incluidos. 이미 해방되어 있습니다. Ya fue limpiados. 이제 죄와 사망의 법, 율법 아래 있지 마십시오. Ya no estén bajo la ley de la muerte. 율법 아래 있지 않습니다. No estamos bajo la ley. 이제 우리는 은혜 아래 있습니다. Ya nosotros estamos bajo la gracia. 아멘. Amén. 예, 그 심홍섭이라는 분이 Ese hermano se llama Simón Sop. 술주정뱅이였는데 Él era borracho. 온전해 안 해? Pero tú eres perfecto o no. 싸웠다 이 말이에요. Peleaba su pensamiento. 마지막 말씀 이겼죠. Pero finalmente la palabra venció. 저도 온전합니다. Soy perfecto, pastor. 벗어났어요. Sí, fue liberado. 변화를 입었어요. Ya recibió el cambio. 목사가 된 거예요. Ha sido ahora pastor. 자, 한번 생각을 해봐요. Vamos a pensar juntos. 하루에 10병씩 하면 Diariamente 10 botellas de cerveza. 365일이면 얼마나 돼요? Entonces 365 de cuánto botella tomó? 36,500? 300, 3600? 자, 예? 자, 하루에 10병씩 마셨어요. Porque por día 10 botellas tomó. 자, 360을 1년 동안 하루도 안 쉬고 먹었어요. Entonces sin descansar 365 días. 3650. 그 술집 사장이 Como el dueño de licorería. 이 한 사람한테 술 팔아가지고 장사가 됐는데 Ganaba muy bien por esos hermanos. 이 사람이 술이 끊어져가지고 이제 신학교 가고 나니까 장사가 안 되는 거예요. Pero ese hermano borracho ingresó al seminario, entonces no vendía bien licores. 도대체 어떻게 됐느냐 찾은 거예요, 그 사람을. Por eso ese dueño de licorería buscaba a ese hermano. 아, 이 사람이 방옥수 목사님을 만나가지고 술주정뱅이가 변해가지고 목사가 됐다는 거예요. Escuchando ese hermano encontró Pastor Ospak, luego cambió su corazón, ingresó al seminario. 도대체 박옥수 목사님이라는 분이 어떤 분이야? Entonces, ¿quién es Pastor Ospak? 그 술집 사장이 그 목사님을 만나려고 집회로 왔어요. Ese dueño de licorería buscaba al Pastor Ospak. 그 목사님이 도대체 누구길래 이런 술주정뱅이가 변했냐? Quería conocer quién es Pastor Ospak, cómo ese borracho cambió. 찾아와서 말씀을 들었어요. Por eso visitando al Pastor Ospak y escuchó la palabra. 그분이 구원을 받았어요. Ese dueño de licorería también recibió la salvación. 아멘. Amén. 그래요. Cierto. 우리는 이렇게 주님 안에서 행복한 세계가 있어요. Nosotros así viviendo dentro del Señor estamos muy felices. 우리를 구원하신 주님, El Señor que salvó a nosotros, 우리를 의롭다 하신 주님, el Señor que justificó a nosotros. 마태복음 28장 20절에 San Mateo 28:20. 내가 세상 끝날까지
hasta que termine este mundo, 너희와 항상 함께 있으리라. yo estaré siempre con ustedes. 아멘. Amén. 이제 예수님은 절대 여러분 떠나지 않아요. Ya Jesucristo jamás va a alejarse de ustedes. 예수님 여러분은 절대 버릴 수 없어요. Jesús jamás puede votar a ustedes. 예수님은 항상 함께 한다고 했어요. Jesús siempre va a estar con nosotros. 예수님 거짓말 안 해요. Jesús no miente. 구원 받았는데 Ya recibimos la salvación. 어떻게 이게 없어질 수가 있어요? ¿Cómo puede perder la salvación? 그건 예수님이 실패한 거예요. Entonces, ¿qué crees? Jesucristo fracasó. 그런 예수님 믿지도 마요. Entonces, ese tipo de Jesús no cree. 성경의 예수님은 그런 예수님 아니에요. En la Biblia está escrito Jesús no es así. 영원히 우리 죄를 사하신 분이. Perdonó eternamente nuestros pecados. 염소와 송아지 피로 아니하고 No es de la sangre de macho y cabra y toro. 오직 자기 피로. Solamente la sangre del Señor Cristo. 영원한 속죄를 이루셨다. Eternamente limpió. 예수님은 우리 죄를 Jesucristo a nuestros pecados 영원히 사하셨습니다. Eternamente limpió. 아멘. Amén. 그래요. Cierto, hermanos. 영원히 사했다는 건 뭐예요? Ya eternamente limpió, ¿qué quiere decir? 제가 남았어요, 안 남았어요? ¿Ya tiene pecado o no? No. No. 안 남았어요. Ya no tenemos nada. 완벽하게 Perfectamente. 십자가에서 En la cruz. 이루셨습니다. Ya cumplió. 그런 예수님 믿어요. Ese es Cristo tiene que creer. 이런 예수님 안 믿고 Si no cree ese tipo, ese es Cristo. 성경을 봐요. Lee la 성경 Biblia. 모르니까 그렇지. Porque no conoce la Biblia. 정확하게 알면 Conociendo perfectamente, 예수님이 우리 죄를 눈보라 이게 씻었다는 걸 깨닫게 돼요. puede entender Cristo limpió perfectamente nuestros pecados. 죄를 한 톨도 남기지 않았어요. Ya no se quedó ni un pecado en nosotros. 저는 오늘 너무 행복해요. Mi persona esta noche estoy muy feliz. 예수님 나와 함께 하시니까. Porque Cristo está en mí. 예수님 나와 함께 하시기 때문에. Cristo está conmigo. 주님이 오늘 나를 이곳에 세우셨기 때문에. El Señor me ha puesto en ese lugar. 저는 아무것도 아닌 인간이지만. En verdad, yo no soy nada. 예수님이 함께 하신다는 사실 때문에. A través de Cristo está conmigo. 내가 어딜 가도 두렵지 않아요. A dónde vaya mi persona no tengo miedo. 어떤 형편을 만나도 마음에 두렵지 않아요. Aunque viene tantos problemas en mi corazón, no tengo miedo. 그리고 십자가에서 나를 못 박았어요. Luego fue crucificado mi corazón en la cruz. 예수님과 더불어서 난 죽었어요. Juntamente Cristo yo morí. 나로 사는 동안 실패했는데 Por mi persona viviendo fracasé. 이제 나는 작은 예수가 됐어요. Ahora yo he sido un Jesús pequeño. 이제 예수로 살아요. Ahora yo vivo por el Señor. 갈라디아서 2장 20절. Galatas 2:20. 내가 yo 그리스도와 함께 juntamente con Cristo 십자가에 못 박혔나니 crucificamos en la cruz. 그런즉 이제는 Desde ahora 내가 산 건 아니요 no vivo yo, 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. sino vivo por el Señor es Cristo que mora en mí. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 Desde ahora yo vivo en esa carne. 나를 사랑하사 Si me ama 나를 위하여 para mí, 자기 몸을 버리신 como despojando, sacrificando su cuerpo, 믿는 믿음 안에 사는 것이다. confiando en el Señor, por esa fe vivo. 이제 나로 살지 않아요. Ya no vivo yo por mí. 이건 껍데기예요. Eso es como una 내 cáscara. 안에 예수님 사셔요. Adentro Jesús mora. 그래서 예수님으로 살아요. Yo vivo por el Señor. 예수님으로 Por el Señor. 한 걸음 한 걸음 내딛는 게 얼마나 행복하다고요. Un paso extiendo muy feliz. 여러분 이게 한 계단 오르는 거 쉬워요, 어려워요? Ya, hermanos, ya subiendo una grada fácil o difícil. 두 계단 오르려 그러면, Ya 2 gradas subiendo. 세 계단 오르려 그러면, Ya tercera grada. 너무 힘든데. Ya muy difícil, ¿verdad? 한 계단 오르는 게 뭐가 힘드냐 이 말. Pero una grada subiendo, qué difícil es. 주님으로 말미암아 Por el Señor, 한 계단 오르고, ya un grada subiendo. 예수는 또 한 계단 오르고, Por el Señor, otra 또 한 grada. 계단 올라봐요. Otra grada subiendo. 얼마나
얼마나 행복한지 몰라요. Sí, tan feliz, hermanos. 한 걸음 한 걸음 내디딜 때마다 Un paso extiendo, 주님이 함께 해요. el Señor hace conmigo. 주님이 동행을 해요. El Señor me acompaña. 예수님과 함께 내가 걷는다. A mi persona caminando con el Señor. 예수님이 내 삶을 살아주신다. El Señor camina conmigo. 너무 행복한 거. Tan feliz, hermanos. 여러분도 Ustedes 이제 예수로 사는 겁니다. desde ahora vive por el Señor. 여러분 모두는 Entonces ustedes, 작은 예수입니다. desde ahora ustedes, pequeño Jesús. 아멘. Amén. 다윗이 골리앗 앞에 섰잖아요. David presentó ante Goliat. 골리앗 이기잖아요. Ya venció a Goliat. 우리도 예수로 사는 거예요. Nosotros también vivimos por el Señor. 주님이 함께 하십니다. El Señor camina con ustedes. 주님이 역사하십니다. El Señor trabaja con ustedes. 그리고 나를 구원하신 주님 증거하십시오. Luego testifica el Señor que me ha salvado. 아, 내가 이 말씀 듣고 구원받았어. Ah, por esta palabra yo recibí la salvación. 아, 당신도 이 말씀 믿으면 구원받아요. Ya usted también cree en esa palabra, va a recibir la salvación. 그러면 내가 받은 구원의 은혜가 그 사람에게도 임하는 거예요. Si la gracia que yo recibí la salvación, también va a caer esta persona. 오늘 여러분들이 Esta noche ustedes 발을 내딛어서 extiende un paso, 입을 열어서 abriendo su boca, 누구든지 주님을 이야기하는 동안, ya testificando el Señor a cualquier 이 persona, 복음을 증가하는 동안 mientras predicando el Evangelio. 산타크루스가 변할 것입니다. Entonces esa ciudad Santa Cruz va a cambiar. 볼리비아가 복음으로 변할 겁니다. Este Bolivia va a cambiar por el Evangelio. 하나님 여러분을 통해서 일하실 A 겁니다. través de ustedes Dios va a trabajar. 잠잠하지 마십시오. 잠잠하지 마십시오. No se calle, 그냥 머물러 있지 마십시오. no se quede en un lugar, 그냥 자신만 바라보고 웅크려 있지 마십시오. no mire a sí mismo. 새로운 피조물입니다. Usted es nueva criatura. 세계 최고의 성도들입니다. Usted es el mejor salvo del mundo. 아멘. Amén. 따라해봐요. Repíteme. 나는 Yo 세계 최고의 soy el mejor 성도다. hermano del mundo. 아멘. Amén. 믿습니까? ¿Creen en esto? 아멘. 한국에도 오십시오. Visite a Corea también, hermanos. 네. 한국에도 다녀가시고 Visite a Corea, hermanos. 주님 안에서 En el Señor Jesús. 우리 오늘 행복하게 살다가 Viviendo felizmente. 또 주님 안에서 만나십시다. También otra vez encontraremos en el Señor. 오늘 여기까지 마치겠습니다. Hasta aquí compartimos esta noche. 기도하겠습니다. Oraremos. 살아계신 우리 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, gracias. 사랑하는 우리 주님께서 Dios 아무것도 amado. 아닌 저를 들어 써주시고 Aunque no soy nada, pero usando mi persona. 또 주님 당신의 제 입을 통해 주님 말씀해 주시고 También dando tu palabra a través de mi boca. 주님의 도구를 삼으신 것을 감사합니다. Estoy muy agradecido para ser instrumento de 오늘 Dios. 이곳에 참석한 모든 성도들이 Todos los hermanos que están en ese lugar, 예수님의 은혜로 구원을 받고 recibiendo la salvación por la gracia 이 del 귀한 Señor. 복음을 증거하며 살게 하시고 También hace predicar el 세상 Evangelio. 끝날까지 주님이 함께 하시는 줄을 믿습니다. Hasta el fin del mundo Dios estará con nosotros. 더 이상 자기 바라보지 말고 Ya no más mirando a sí mismo, 십자가를 바라고 mirando a la cruz, 부활하신 주님을 바라며 esperando el Señor que murió por nosotros 예수님으로 말미암아 살도록 이끌어 주시고 y guíe para que viva por el Señor 산타크루스를 esta ciudad Santa Cruz. 볼리비아를 복음으로 돕게 하실 줄 믿습니다. Creemos Dios va a cubrir por el Evangelio en Bolivia. 아무것도 아닌 저들을 들어 쓰실 줄 믿습니다. Creemos Dios va a usar a nosotros que somos nada. 어제 오늘 이렇게 집회를 할 수 있어서 감사합니다. Ayer, hoy día predicamos el 또 Evangelio. 오늘 전해진 이 말씀이 계속해서 일하실 줄 믿습니다. Creemos que esta palabra que hemos compartido trabajará. 이 교회를 축복하여 주시옵소서. Bendice esta iglesia. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre del Señor Cristo. 아멘. Amén. Muchas gracias. Vamos a aplaudir un poco más a nuestro amado Dios y también a su siervo por la palabra que nos ha compartido. Sí. Bien, ha sido última noche de este gran seminario bíblico con el tema, con el Evangelio hasta los confines de la tierra.
Dios también quiere que anunciemos este evangelio del perdón eterno del pecado. Amén. Bien, tenemos reconocimiento esta noche también, con mucho agradecimiento de parte en representación de la Iglesia Vida Abundante, quiere otorgar un presente. Para esto vamos a invitar a la pastora Maggie Rivera. Pastora, adelante, por favor. Va a entregar una plaqueta al pastor. Vamos a invitar, Pastor Cho, también pasando aquí adelante, por favor. Muy buenas noches. Estoy muy agradecida al Señor porque Él nos ama tanto que ha enviado una persona muy especial, nuestro pastor Jeun Chu. Lo ha enviado desde tan lejos para recordarnos y animarnos para que sigamos predicando el Evangelio. ¿Cuántos se unen a mí para decirle a nuestro pastor gracias? Gracias, pastor. Representando a este pueblo, quiero decirle que Dios lo bendiga mucho más y que Bolivia tendrá muchos frutos por haber Dios usado su vida para ayudarnos a seguir evangelizando. Dios lo bendiga mucho, pastor. Con mucho amor y cariño desde Bolivia lleve este recuerdo y este reconocimiento. Amén. Gracias.